Seguimos recorriendo Costa Rica y ahora nos dirigimos junto al ruso, a Anabel y Patricia. Nos vamos a tomar el ferry rumbo a lo que es Santa Teresa y Malpaís. Curioso nombre ese para una localidad. Una de las cosas que nos llama la atención al llegar a este puente es ese cartel que dice "Done 1000 pesos", que supuestamente es para pintar y dejar lindo el puente. Lo hacen los ciudadanos de la localidad. Buenos días. Buenos días. Bien, ¿y usted? ¿Para qué es la donación? Estamos pintando el puente. Para pintar el puente. Ay, qué bonito, sí, me parece muy bien. Bueno, no tenemos los 1000 colones, pero aquí les damos $1 y un poquitillo más ahí. Gracias. Que pasen bien. La gente mismo tratando acá. Buena, ¿qué tal? Hasta luego. Ahora estamos pasando por la localidad de San Ramón. Es una ciudad que tiene muchos atractivos alrededor. Dice que es muy linda. Tiene un parque central que lo iluminan mucho cuando llegan las fiestas tradicionales. Lamentablemente este lugar no lo vamos a visitar, vamos a tener que dejarlo para otro viaje. Pero también dice que es un lugar muy interesante para conocer y disfrutar. Bueno, y acá estamos por subir al ferry rumbo a Santa Teresa. Por ahí van los vehículos. Por acá vamos nosotros. Acá tenemos unas vistas de Punta Arenas, localidad que ya le mostramos en un video anterior, en otro recorrido que hicimos en ferry. Aproximando a Paquera, que es el puerto donde vamos a llegar con el ferry, y de ahí seguiremos ruta hacia Santa Teresa, que se puede decir que es la localidad de los argentinos e israelíes en Costa Rica. Seguimos ruta entre Santa Rita o Bugambilias, como le dicen. Bueno, primeras impresiones de Santa Teresa. Como ven, bastante movimiento, que sobre todo es en esta calle, muchos comercios, mucha gente en la playa. Para los extranjeros, irse a vivir a Costa Rica tiene de todo. Y acá en Santa Teresa, casi de un día para otro, el alquiler de una casa aumentó de forma súper considerable. La antigua aldea de pescadores por años fue uno de los destinos predilectos del turismo internacional. Con la pandemia del COVID se acentuó la llegada de migrantes europeos, norteamericanos, que buscaban lugares paradisíacos, tanto como inversores o gente que quería trabajar o podía trabajar en cualquier lugar del mundo mientras hubiera una conexión a internet. Como resultado de esto, el costo de vida se disparó totalmente, lo que ha logrado un desplazamiento de los habitantes de esta localidad y de trabajadores latinoamericanos a otros municipios o a viviendas más baratas. Siendo la mayor comunidad la de los nicaragüenses, que son un 66% de los migrantes, aunque también existe una numerosa comunidad argentina y por último de israelíes.
Según dicen los ticos que viven en la zona, los europeos, los norteamericanos y los israelíes son los dueños del pueblo. Los argentinos y ticos trabajan en hostelería, los nicaragüenses en construcción. Lo cierto que, por lo menos en mi experiencia, si ibas a comer a un restaurante, los dueños y empleados eran todos argentinos y a quien le alquilé la casa era israelí y también tenía novia argentina. Según otros comentarios, los nicaragüenses viven en el barrio Las Brisas, cerca de la playa de Santa Teresa, donde se asientan en infraviviendas. La mayoría de los migrantes trabajan, como dije, como peones de construcción en las villas de lujo. Miren qué espectáculo este. Estamos acá en Playa Santa Teresa, rumbo a Playa Hermosa. Miren qué atardecer lo que son esas nubes. Nuevo día y ahora vamos a disfrutar de las playas de Santa Teresa y Malpaís. Bueno, acá tenemos lo que es esta zona de Malpaís, una zona rocosa, la marea está baja ahora. Miren qué lindo acá, espectacular lugar para sacarse fotos, el agua cristalina, es hermoso todo. Después más allá adelante hay unas pozas para bañarse, una zona de pescadores allí. Miren la cantidad de cangrejos que hay ahí disparando, impresionante la cantidad. Uno cuando va por la costanera cruzan por todos lados, abundante cangrejos por acá. Y más adelante en el video les seguiremos hablando sobre los migrantes que han ido a vivir o a trabajar en esta zona. Nos vamos acercando a la zona de los pescadores. Siguen habiendo bastantes rocas, hay algunas personas pescando. Seguimos recorriendo Malpaís. Como ven, más rocas por acá, de lindas formas. Acá está la zona de los pescadores y hacia adelante tenemos lo que es Playa Cuevita, que dice que es muy bonita, llena de pozas naturales cuando la marea está baja. Allá va uno metiéndose por el caminito. Y miren acá las imágenes que se tienen, el color del agua. Qué bonito este lugar. Qué impresionante. Para no haberse llenado de gente extranjera que se viene a vivir por estos lados. Miren lo que es esto. Hermoso. Miren acá lo que es este murallón sobre la costa con vegetación. Allá se ve una bandera de Costa Rica por allá arriba. Una vegetación impresionante. Acá hay alguien estando en el agua ahí, disfrutando del agua. Y allí una zona muy rocosa. Y acá siempre hay que tener muy en cuenta lo que le dije de las mareas. Bueno, como ven ahí tenés otra playa, que después capaz que la crucemos desde el otro lado. Pero miren qué hermoso que está esto. Precioso. Se encuentran distintos tipos de aves también acá en la zona, con esta vegetación que hay. Y bueno, y esta se camufla con el color de las rocas. Bueno, como ven ahí tenemos una orilla. En Uruguay no tenemos. Para estos lados se quejan de que a veces les comen los frutos. Miren qué bonita. Bien cerca acá de nosotros, un paso.
Se hace la boba y no se mueve. Nuevo día para disfrutar de la playa en Santa Teresa y Malpaís. Miren lo que son las rocas de la vegetación por acá. Y acá vamos a entrar en lo que es la playa. Miren lo que son ese monolito de piedra ahí en el costado. Uno puede bañar acá. En la zona esta de rocas que se forman también acá, pozas naturales. Siguiendo con el tema de la migración en esta zona, a diferencia de los migrantes nicaragüenses, los migrantes argentinos a veces tienen más suerte y trabajan como publicistas por internet, haciendo marketing en las discotecas, enseñan surf, trabajan en gastronomía y hotelería. Generalmente se conecta para encontrar trabajo con otros argentinos y fomentan vínculos juntándose con amigos para cocinar, tocar guitarra. Otros argentinos trabajan en hostelería, a menudo como camareros, en locales dirigidos por israelíes. Y el precio de los comestibles, frutas, verduras, es mucho más caro acá en las zonas costeras que en el interior de Costa Rica. Una de las cosas curiosas que dicen acá es que cuando nosotros normalmente decimos ¡guau! ¡Qué problema! Cuando se necesita algo, acá dicen ¡qué torta! Es una de las expresiones que me ha llamado la atención. Y tenemos muchas palabras que se usan con distintos significados en este país a lo que es en Uruguay, en Argentina, en Chile. Y bueno, y acá se ven pececitos de colores. Miren ustedes qué precioso. No sé si con la cámara llegan a verlo. Qué lindo todo. Acá hay gente que parece que está brindando. Están tomando unas cervecitas. Bueno, como ven, acá está el murallón este con vegetación arriba, precioso. Y hacia atrás hay otra playita que fue la que vinimos ayer. Las palmeras, allá todo. La verdad que el agua transparente. Muy bonito todo. Una playa realmente chiquita pero encantadora, con poca gente. Se puede hacer snorkel con el tema de los peces. Y ese murallón queda, parece una playa brasilera también. Volviendo al tema de los migrantes, los que no han regularizado su situación y que no cuentan con permiso de trabajo no tienen acceso ni a contratos laborales ni a prestaciones sociales, por lo cual muchos de esta gente que trabaja en restaurantes como camareros dependen de la propina para poder sobrevivir. Miren el perrito ahí nadando, qué lindo. Bueno, acá tenemos pelícanos volando. Una cosa, jupa, ¿qué es jupa? Jupa es la cabeza. La cabeza, jupa. Muy bien. Jupa en Costa Rica. Palabra tica. Tica. Jupa. Miren qué bonitas las pozas naturales que se van formando acá. Muy bonito todo. Y esa playa es increíble, ese verde que tiene. Parece un paisaje de otro planeta esto. Miren lo que es. Otra de las palabras raras acá de Costa Rica, si no me equivoco, es chunchos. Y chunchos es como si significara cosas. Alcanzame este chuncho. Cuando uno pide, yo sé, una lapicera. Increíble las palabras distintas que tenemos. Muy curioso. Como ven, ahí se van formando piscinitas y después entra
Dentro de un rato entra la marea, sube y el agua llega hasta por acá. Los castaños dando sombra por todos lados. Miren los paisajes. El peñol de los Luna por ahí. Seguimos caminando acá entre las piedras. Acá hace más calor que en la playa, obviamente. Las rocas generan más calor. Y vamos a ver qué es lo que se ve del otro lado. Cómo está esto. Miren ustedes. Todo piedra, toda naturaleza virgen. Qué formas raras que tienen. Qué asombroso esto, qué lindo. Qué lindo lugar, miren. Obviamente que acá no se puede bañarse uno. Allá un barco, a lo lejos. Allá estaría, todo aquello sería Santa Teresa. Ahí tenemos la playita que estamos nosotros. La playita siguiente es la que tuvimos ayer. El peñol de los Luna. La verdad que es un lugar espectacular. Bueno, no sé si ven ahí un lagarto, una iguana mejor dicho. Seguramente salga disparado ahora cuando me acerque. Y miren lo que son las vegetaciones acá en la playa. Y después de que recorramos esta, vamos a visitar mañana lo que es Playa Hermosa y Manzanillo, además de Santa Teresa nuevamente. La verdad que sí les recomiendo, toda esta zona es hermosa. Miren, en plena ciudad, Monopongo, allá arriba. Bueno, estamos llegando a Playa Carmen, a la entrada de Santa Teresa. Palmeras, lindo color de agua. Vamos a ver qué tal es por acá. Precaución, corrientes peligrosas. Se ven palmeras. Un restaurante. Vamos por Santa Teresa dirigiéndonos a Playa Hermosa. Acá estamos entrando a Playa Hermosa. Las palmeras, miren el color del agua, espectacular. Una arena dorada. Estamos en el Pacífico y miren qué lindo que se ve todo acá también. Bueno, miren lo que son esa línea de palmeras, la vegetación, lo que es en la costa, la arena color avellana bastante amplio. Nos pusimos ahí bajo la sombrita, esperemos que no nos caiga una pipa de coco ahí en la cabeza. Poca gente, bastante para disfrutar. Dice que acá la corriente es brava, que hay que tener cuidado. Miren el agua como está, bien verde, así que vamos a tirarnos a un chapuzón por acá. Llegamos a la playa de Manzanillo.
Vemos pasar motos y cuadriciclos por acá a toda velocidad. La sombra de estos castaños del agua con esas hojas rojas especiales, espectaculares. Qué hermoso todo. El agua no tiene muchas horas. Aquí tenemos un barco abandonado. Miren la forma de tronco acá. Y acá Manzanillo dice que tiene unos atardeceres impresionantes, al igual que Playa Hermosa. Muy lindo, una playa extensa, como pueden ver, y con todos estos árboles que están como caídos y que a la vez dan sombra a todo el mundo. Ya es una zona donde hay más gente, como ustedes ven. Esto en la playa no tendría que suceder, ni tendrían que andar. Nada más los ruidos en realidad también son molestos en lo que es este lugar tan tranquilo. En esto decepciona esta playa de Costa Rica. Bueno, miren lo que es la vegetación acá de esta playa Manzanillo, la sombra que tienen, todo el mundo aprovechando la misma para estar y salvarse de los rayos del sol. Hay unas muchachitas jugando a las cartas, otra con si es novio, gente por todos lados disfrutando de la playa. El agua bastante calentita, no muchas olas, sí bastante piedras, donde nosotros entramos por lo menos, pero es muy agradable este lugar. Como ven, se viene el atardecer en Manzanillo. La verdad que es espectacular. El color del agua, el color del sol, el sol y las nubes. La verdad que se disfruta mucho. Amigos, disfrute como yo de estas imágenes, de este lugar, de este atardecer espectacular que nos brinda Costa Rica y Manzanillo en esta oportunidad. Con esto finalizamos el video, espero que sea de su agrado. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, a dejar comentarios que con todo gusto responderé. Nos veremos la semana próxima con un nuevo video. Y bueno, un consejo, no sean la espuma de la ola, sean la profundidad del océano o la ola más grande. Nos veremos en la próxima. Chau, 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 chau.